Vamos a hacer la lectura bíblica según la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19, y leeremos los versículos del 17 hasta el 30. Dice así: y él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Vamos a escuchar ahora el mensaje de la palabra. Si alguna vez has tenido que velar a algún ser querido antes de su muerte, seguramente recordarás con especial intensidad aquellos momentos. Si aquel ser querido tenía pleno uso de sus facultades mentales y podía comunicarse, entonces recordarás muy bien sus palabras. Otros muchos momentos de la convivencia con aquel ser querido ya los habrás olvidado. Pero aquellos últimos momentos recordarás como si fuese el día de ayer y podrás revivir aquellos momentos paso a paso. Algo así ocurre con los discípulos de Jesús después de su muerte. Esas últimas escenas les han quedado muy grabadas. Recuerdan muy bien aquellas últimas palabras que él pronunció desde la misma cruz.
Tanto es así que una de aquellas frases fue citada por Mateo y Marcos en el idioma original, el arameo. Eli, Eli, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la única frase entera que tenemos citada textualmente del Señor Jesucristo, porque las demás citas suyas son traducciones al griego. Pero aquí tenemos sus mismas palabras, recordadas como tales por estos dos discípulos. Y esta mañana vamos a considerar estas palabras que Jesús pronunció desde la cruz. Ya hemos visto dos de ellas y no vamos a volver a mirarlas. La semana pasada estábamos considerando su exclamación "tengo sed", como expresión de la intensidad de su sufrimiento y también en cumplimiento de lo que los profetas habían dicho acerca de él y de su forma de morir. Y también, en segundo lugar, ya hemos hecho mención de su preocupación por el bienestar de su madre después de su muerte. Mujer, dice, refiriéndose a su discípulo Juan, he aquí tu hijo. Y luego se dirige a Juan, he aquí tu madre, pidiéndole con estas palabras que él se ocupe de María en los días sucesivos. Así pues, hoy vamos a considerar las cinco palabras, como se suelen llamar, restantes. Y vemos enseguida que hay una estrecha relación entre ellas. Dos tienen que ver con el perdón de pecados y la salvación del ser humano. Una nos invita a considerar las razones espirituales por las cuales era necesario que Jesús muriese. Y las otras dos indican el carácter voluntario y definitivo de su sacrificio en la cruz. Y por lo tanto, estas cinco juntas constituyen un testimonio tremendo, elocuente, del carácter de esta muerte, de la redención que Jesús estaba realizando allí. Las dos palabras de perdón las encontramos transcritas solamente por el evangelista Lucas. La primera de ellas se encuentra en el capítulo 23, versículo 34 de su Evangelio. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Palabras de perdón. ¿De quiénes está hablando Jesús? Perdónalos. Desde luego es seguro que incluía dentro de esto a los soldados que, según el versículo anterior, acaban de clavarle a la cruz. Pero es bien posible que Jesús está hablando también de los judíos que han sido la causa inicial de su entrega a la muerte. Digo esto porque en siglos posteriores ocurrió algo que lamentablemente ha ocurrido en varios momentos de la historia de la cristiandad. Hubo un creciente espíritu antisemita como consecuencia de que la Iglesia declaraba que los judíos habían matado al Señor Jesucristo. Y olvidándose de las palabras de perdón del mismo Señor Jesucristo, la Iglesia empezó a utilizar su nuevo poder político para volverse contra los judíos. Algo de este mismo espíritu estamos temiendo en nuestros mismos días, nuevamente en Europa. Hasta tal punto fue así
que en el tercer y cuarto siglo de nuestra era, algunos erradicaron de sus Biblias este versículo. Y por lo tanto encontramos códices tan importantes como es el Códice del Vaticano o el Códice de Beza, que omiten este texto. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin razón lo omiten. Los mejores manuscritos, los más antiguos, incluyen este texto. Los padres de la Iglesia primitiva dan fe de su autenticidad porque es un texto citado muchas veces por ellos. Y sin embargo, tal es la perversidad del corazón humano que en aquellos textos tan importantes borraron esta frase por no admitirlo. Es demostración de hasta qué punto los hombres, aun necesitados nosotros mismos del perdón de Dios, en momentos determinados no queremos que otros reciban el perdón de Dios. Mientras en contraste vemos a aquel, el único que legítimamente podía haber deseado venganza, que pide a Dios perdón por sus enemigos. Esto nos hace recordar sus mismas palabras dirigidas a nosotros. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Espíritu del Señor Jesucristo allí en la cruz es de perdonar. Un espíritu que fue aprendido e imitado por el primer mártir de la Iglesia, Esteban. Señor dijo en cuanto a sus enemigos que le estaban apedreando, no les tomes en cuenta este pecado. Y en ninguno de los dos casos, ni en el caso de Esteban ni en el caso de Jesús, se trata de meras palabras para quedar bien ante la posteridad. Son palabras que reflejan fielmente un deseo del corazón sentido. Y en el caso de Jesús, ¿qué contraste vemos entre este espíritu y lo que está ocurriendo a su entorno en el momento en el que él manifiesta estas palabras? El pueblo estaba mirando y aun los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Es en medio de este contexto de burla, rechazo, insulto, que Jesús dice estas palabras. Lucas hace esto bien patente, nos coloca sus palabras de perdón en contraste con estos insultos que él está recibiendo. Y observamos también que Lucas aquí emplea el tiempo imperfecto. No dice Jesús dijo, sino Jesús decía: Padre, perdónales. Como si Lucas quisiera darnos la impresión de que Jesús lo dijo no una vez, sino repetidas veces a lo largo de su sufrimiento. Probablemente después de cada nuevo ataque, cada nuevo insulto. Padre, perdónales. Jesús ya ha empezado su ministerio de intercesión.
Y precisamente porque Él está muriendo en la cruz, es un ministerio que ya puede empezar. Porque va a ser sobre la base de la expiación de nuestros pecados en la cruz que Dios pueda perdonarnos los pecados sin hacer violencia a su propia justicia. Os pregunto, ¿contestó Dios a esta petición del Señor Jesucristo? ¿Qué pensáis? El autor de Hebreos, escribiendo acerca de la agonía de Jesús en la cruz, seguramente sin tener primeramente en mente esta palabra, sino otras, pero creo que podemos hacer su cita extensiva a esta palabra, dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y hermanos, según confío yo en la eficacia de la obra expiatoria e intercesión de este mi sumo sacerdote para el perdón de mis pecados, debo creer en la eficacia de esta oración suya. Él es el único que tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Como él mismo había dicho a los judíos, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y por esto pudo volverse al paralítico y decirle, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando el Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, pide, Padre, perdónalos, no son palabras vanas. Son palabras eficaces, fundadas en su ministerio, su obra en la misma cruz. Si en esta frase la grandeza de la salvación de Jesucristo se mide por la gravedad del pecado que se está cometiendo en aquellos momentos y que sin embargo puede recibir perdón por la obra de Cristo en la cruz. En la segunda de las frases que tiene que ver con el perdón y la salvación, la grandeza de la salvación de Jesús se ve en la situación límite de aquel que era perdonado y salvo. Uno de los dos ladrones crucificados con Jesús. De cierto te digo, le dice Jesús, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él era un delincuente, un criminal, repudiado por la sociedad, según los judíos, un hombre sin esperanza alguna de salvación. No solamente por la gravedad de sus pecados, sino también por estar muriendo en una muerte de maldición. Ninguna esperanza de salvación conforme a la ley, pero con sus propias palabras dirigidas a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él demuestra fe en aquel que puede salvar. Y esta fe en toda su sencillez, acuérdate de mí, le salva. La consecuencia es que Jesús no solo le asegura que la salvación es posible para él, sino que la salvación es segura para él.
de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no solamente una salvación segura, sino una salvación expresada en los términos más hermosos que se puede imaginar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra paraíso, de origen perso, significa huerto, jardín. Es empleada en el Antiguo Testamento para referirse al huerto de Edén. Y el Nuevo Testamento recoge esta misma palabra, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, para referirse al verdadero cumplimiento del huerto de Edén que nosotros esperamos en la ciudad celestial. Al que venciere, dice el Espíritu a las iglesias, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En otras palabras, esta promesa del Señor Jesucristo al ladrón en la cruz ahora se hace extensiva a todos aquellos que creen en Él y que por su fe vencen. A ellos les promete Dios que comerán del árbol de la vida, aquel árbol que estaba en el huerto del Edén al principio de todo, y que ahora está en medio del paraíso de Dios. Comerán de aquel árbol. La intención de Dios, en otras palabras, es que nosotros vivamos eternamente en su paraíso, en su huerto, en su Edén. Y la invitación está abierta hoy también para todo aquel que quiera creer en Jesucristo, que le diga como el ladrón: Señor, acuérdate de mí. No eres salvo por asistir a un culto como este. No eres salvo por considerarte cristiano evangélico. Eres salvo por haber acudido al único que te puede salvar y por la fe decirle: Señor, acuérdate de mí. ¿Se lo has dicho alguna vez? Si no, ¿por qué no se lo dices ahora mismo en la intimidad de tu corazón? Señor, acuérdate de mí. A fin de escuchar, no de mis labios, sino del testimonio íntimo del Espíritu Santo en tu vida. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así pues, Lucas nos invita a que reflexionemos sobre el significado espiritual de la crucifixión de Jesús mediante estas dos palabras que tienen que ver con el perdón y la salvación. Mateo y Marcos, en cambio, nos invitan a la misma reflexión por otro camino muy diferente. Ellos solo citan una palabra dicha por Jesús en la cruz. Aquella pregunta desgarradora que salió de labios de Jesús en medio de la larga agonía de las 3 horas de oscuridad. Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las palabras desgarradoras de un corazón quebrantado en medio de una angustia indecible. Y hemos de dar pleno peso a las palabras en sí. Y siguen siendo palabras desgarradoras a pesar de lo que yo voy a decir posteriormente acerca de la fe y esperanza que también hay en ellas. Son palabras que nos
dejan entrever algo de una dimensión misteriosa que nadie aquí abajo puede entender. La intensidad del sufrimiento moral y espiritual del Señor Jesucristo en aquellos momentos, de alguna manera nos hacen comprender que hubo en aquel momento, nuevamente digo, de una manera incomprensible para nosotros, no revelada para nosotros, cierta clase de grieta o ruptura en el seno de la misma Trinidad. En la eternidad siempre había existido plena intimidad, compenetración, unidad y armonía en el seno de la Trinidad. De hecho, todo concepto que nosotros como seres humanos podamos tener de amor, comunión, unidad, no es más que un reflejo de aquellas mismas realidades infinitamente más sublimes en la esencia de Dios mismo. Aún en el tiempo, en el periodo de su encarnación, el Hijo siempre había gozado de plena comunión con el Padre. Hasta este momento nunca había experimentado otra cosa. Y ahora, por primera, única y última vez, interviene un principio de separación, de sombra, de interrupción en medio de esta comunión, cuando el Hijo lleva sobre sí nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él fue hecho pecado y Dios no puede ver el pecado. Y por lo tanto Dios no podía ver en esos momentos a su Hijo. Dice el profeta Habacuc: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y de alguna manera entendemos con este clamor de Cristo que el Padre le ha dado la espalda. El Hijo lo sabe, en parte por la oscuridad que cubre la tierra. Es de observar que tanto en Mateo como en Marcos esta palabra de la cruz viene inmediatamente después de la declaración de los evangelistas de que hubo durante 3 horas un periodo de oscuridad. Hay una relación estrecha entre esta oscuridad física, símbolo de una realidad íntima en el seno de Cristo. La oscuridad cuando se le apaga el sol de la comunión con su Padre. Y en parte el Hijo lo sabe por el testimonio de su propio corazón. Sin duda, pues, debemos dar a estas palabras su valor literal y sentido. Jesús se siente, se sabe, abandonado por el Padre. Hasta aquí, en medio de todas las manifestaciones de oposición, tribulación, persecución, contradicción de pecadores contra sí mismo, el Padre siempre había sido su consuelo, su refugio, su fortaleza. Pero ahora el Señor Jesucristo sabe que Dios se ha escondido de él el rostro. Pero por otro lado, debemos comprender que aunque este es un grito de angustia, no es un grito de desesperación. Lo que Jesús está pasando es terrible, pero no es inesperado. Jesús sabía de antemano que tendría que beber esta copa
Sabía cuál iba a ser el precio que debía pagar cuando vino a hacer redención por nosotros. Sabía igualmente que al otro lado de esta oscuridad le esperaba la resurrección. Así lo había dicho a sus discípulos. La angustia, por lo tanto, es verdadera, inmensa. Nosotros en nuestra comprensión humana solo la podemos contemplar desde muy lejos. Pero no es una angustia inesperada. Y esto es lo que el Señor Jesucristo también nos comunica con esta exclamación, porque bien sabemos que no solamente es una exclamación que expresa sus sentimientos, sino también es una cita del Salmo 22. En otras palabras, es evidencia de que en aquellos momentos de angustia Jesús está meditando en el Salmo 22, ya está consolándose en el Salmo 22. De la misma manera que cuando nosotros estamos en momentos especialmente oscuros, es como si la presencia de Dios se nos hubiese alejado y sin embargo podemos aferrarnos a las promesas de la palabra. Lo mismo está ocurriendo en el Señor Jesucristo. Él sabe que la presencia de Dios de alguna manera se le ha ido, pero puede aferrarse a las promesas de la revelación de Dios, y así lo hace. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Así empieza este salmo. Pero no se queda allí. Es un salmo que empieza en la oscuridad más profunda y acaba en la luz. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Por lo tanto, además de ser una genuina expresión de su dolor, esta palabra de Jesús, dada su contexto, también es una expresión de confianza y fe en aquel Dios que finalmente no va a esconderle el rostro, sino que va a oírle cuando clama a él. La confianza en fe en la vindicación y salvación de Dios. Es muy importante recordar esto porque algunos escritores, por ejemplo el gran escritor francés André Gide, han querido hacer ver que Jesús murió en desesperación. Otros teólogos pretenden hacernos ver una contradicción entre esta palabra aparentemente desesperante de Mateo y Marcos y la nota triunfal que encontramos en Lucas y Juan. Pero si entendemos bien la cita del Salmo 22, comprendemos que efectivamente es reflejo de una profunda angustia en aquellos momentos, pero que de ninguna manera está en conflicto con la nota de triunfo, de confianza, de fe, que según los otros dos evangelistas concluyen la experiencia de Jesucristo en la cruz. Las horas de oscuridad, sin duda alguna, fueron horas de una profunda lucha interior espiritual en el Señor Jesucristo. Pero más allá del Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, el Señor sabe que hay una luz.
Y es esta luz que vence en las últimas dos afirmaciones suyas en la cruz. En primer lugar, la que encontramos en Juan capítulo 19, versículo 30. Consumado es. Consumado es. Sí, en medio del dolor de la pasión, una afirmación de la convicción de Jesús del profundo triunfo de aquellos momentos. La cruz no representa la destrucción de su obra, sino la culminación de su obra. No representa una derrota de él mismo, sino la derrota de las huestes del mal que nos tenían esclavizados. Consumado es. La obra que el Señor Jesucristo ha venido a realizar ha quedado perfectamente realizada. Estas dos palabras representan una especie de resumen de lo que Jesús ya en el aposento alto ha dicho a sus discípulos, o mejor dicho, ha dicho al Señor, al Padre, delante de sus discípulos. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La magna obra de la redención ha llegado a su culminación y conclusión. Una vez para siempre, el Señor Jesucristo ha efectuado por su sacrificio la purificación de los pecados de su pueblo. Escuchad lo que dice el autor de Hebreos sobre este respecto. Ahora, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó por nosotros ante Dios una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Constantemente en estas citas observamos el carácter definitivo, perfecto, completo, absoluto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Su obra de salvación consumada es. Hay expiación para los pecados, hay purificación para nuestras conciencias sucias. Se ha quitado de en medio la barrera de separación entre el hombre pecador y el Dios tres veces santo. Nada ahora impide nuestra entrada a la presencia de Dios si creemos en el Señor Jesucristo. Y es por esto que inmediatamente después de esto, inmediatamente después de su muerte, se nos dice en los evangelios sinópticos que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Aquel velo que representaba la separación entre Dios en su santidad y el hombre pecador, Dios mismo lo rompe. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en aquel lugar santísimo, la misma presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y la última palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nuevamente en este caso, observamos que al final de todo,
La nota dominante del ánimo del Señor Jesucristo es de confianza y de fe. Esto se ve más claramente aún cuando comprendemos que de nuevo Jesús está citando de un salmo, esta vez del Salmo 31, versículo 5, y que todo el contexto del salmo está presente en su mente en aquellos momentos. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Jesús sabe que ha llegado el momento del fin y con toda sencillez deja su causa, su futuro, su esperanza de resurrección en manos del Padre. Tanto el evangelista Lucas con esta cita, como Juan cuando describe la misma muerte de Jesús con la frase, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, nos dan a entender que Jesús no murió, por así decirlo, por fuerza mayor, sino como un acto voluntario de autoentrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús entregó el espíritu. Y en esto se cumplen sus propias palabras a los discípulos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y esta última palabra de la cruz es un testimonio a los que oyen, de parte de Jesús mismo, de que se está cumpliendo esto. Ciertamente muere ajusticiado por los romanos, por la entrega de los judíos, pero más allá de esto, Él muere porque Él voluntariamente está poniendo su vida. Padre, te encomiendo mi espíritu. Y si pone su vida voluntariamente, si nadie puede quitársela, y sin embargo Él quiere ponerla, es por lo que ya hemos dicho, porque Él ha venido a morir como sustituto nuestro, como Él dijo, por las ovejas, a fin de hacer expiación por nuestros pecados. Cada evangelista, por lo tanto, a su manera, nos invita, nos pide que reflexionemos sobre la razón por la que Jesús tuvo que morir. ¿Por qué fue abandonado por el Padre? Es la pregunta que Él mismo plantea desde la cruz. ¿Qué respuesta damos? Fue abandonado por el Padre y puso voluntariamente la vida a fin de establecer una base por la cual el Padre pudiese perdonar al pecador sin hacer violencia a su justicia. Porque como Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 26, Dios no solamente es el que justifica al pecador que cree en Jesús, es decir, cuenta su fe por justicia y le ve arropado de la justicia de Jesús,
sino que al hacer esto tiene que ser justo él mismo. No puede ser por cegarse ante nuestro pecado. No puede ser por perdonar frívolamente nuestro pecado, por cuanto Él es el juez y ha de hacer justicia. Pero cuando Jesucristo, el Hijo, pone su vida en nuestro lugar, es a fin de que Jesús, de que el Padre pueda hacer justicia en Él. Y cada creyente puede comparecer delante de Dios diciendo implícitamente: yo merezco morir, estoy bajo condenación y lo sé. Pero hay quien ha puesto su vida ya para pagar mi culpa y ha sufrido en sí lo que yo merezco sufrir. Y puesto que Él ha muerto en mi lugar, la justicia exige mi liberación, porque sería una injusticia pedir 2 veces la pena por el mismo pecado. Él vino para llevar sobre sí nuestros pecados, sean cuales sean. Si hay perdón hasta para aquellos que le crucificaban, si hay perdón hasta para un criminal delincuente que está sufriendo una muerte de maldición, no hay nadie aquí que no pueda conocer el perdón de la cruz de Cristo, si cree en Él. Y Jesucristo tuvo que morir a fin de que pueda cumplirse el gran diseño de Dios para nosotros, su gran plan desde el primer momento de la creación, el que pudiésemos vivir en su paraíso. Por su cruz, Jesucristo nos hace aptos para vivir en el reino de los cielos. Nosotros, como dice Isaías, ciertamente le tuvimos por abandonado por Dios, herido por Dios. Pero si fue abandonado, si fue torturado y así murió, fue por causa de nosotros. El herido fue por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Así pues, no es solamente que Él fuera ajusticiado por romanos y judíos, sino que Él vino expresamente para poner su vida voluntariamente en nuestro lugar. Y en el umbral de aquel momento final de su sacrificio, Él puede exclamar: consumado es. Y el eco de aquel clamor nos llega aquí esta mañana. Consumado es. No hay más que hacer. La puerta está abierta para todo aquel que quiera entrar. La victoria ha sido ganada. No tienes ninguna necesidad de seguir en tus pecados. Jesús ha hecho lo necesario por su muerte para redimirte. La vida eterna nos espera en el paraíso de Dios, si queremos vivirla. Quien cree en el Señor Jesucristo será salvo. ¿Crees? Vamos a orar.
Señor, solo tu Espíritu puede quebrantar nuestros corazones de piedra. Solo Él puede quitarnos la venda de los ojos para revelarnos la grandeza de la salvación que Jesucristo ha ganado por nosotros en la cruz. Y Padre, pedimos por cualquier persona aquí que aún no ha podido decir desde el corazón: Señor, acuérdate de mí. Que tu Espíritu luche con él, quebrante aquel corazón, abra aquellos ojos ciegos. Señor, acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino. Amén.